ayudarme en la grabación. También pueden informarme. A veces no siempre está el delegado o la delegada, entonces los alumnos pueden ayudar, ¿no?, en la sesión. Y eso también es importante, su colaboración para que todos se beneficien. Bien, entonces, continuando, les estaba explicando estas 4 unidades. Estábamos en la unidad 3, cálculo de probabilidades. Les estaba mencionando que en ambiente de incertidumbre, ¿qué significa incertidumbre? Cuando la gente no sabe qué va a pasar, ¿no? Es como que uno entra a un lugar, una cueva, por ejemplo, ¿no? Está oscuro y no sabe qué hay adentro, qué va a pasar, ¿no? Pero uno más o menos tiene presunción de lo que puede haber, ¿no? Dependiendo de qué cueva es, si es una cueva en la costa, en la sierra, en la selva, un lugar X, ¿no? Entonces, puede tener, dependiendo de cada uno de sus experiencias, su conocimiento, uno puede saber qué puede haber ahí. Entonces, pero aún así existe la incertidumbre, ¿no? Entonces, la incertidumbre es un fenómeno que sucede a veces por consecuencia del mal manejo político, ¿no? También por intervención de sectores que interfieren en el desarrollo de la política, ¿no? Estamos hablando de política, del buen arte de gobernar, ¿no? Y también de participar en la política. Entonces, hay situaciones en las que la situación de incertidumbre, por ejemplo, de la mejora, el empeoramiento de la economía, es un tema bastante complicado, ¿no? Entonces, tomar decisiones no es fácil en ambiente de incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, para seguir otro estudio, por ejemplo, cambiarse de trabajo, uno tiene que pensar bien si el ambiente es adecuado, el lugar donde uno se va a ir, si tiene el dinero suficiente para poder irse a otro lugar, qué sé yo, ¿no? Entonces, en situación de incertidumbre no es fácil tomar decisiones. Entonces, lo que hace en este caso, este tema de cálculo de probabilidades, es ver, un poco mejorar ese ambiente de probabilidades, ¿no? Analizando mejor el contexto, viendo la probabilidad de éxito de tomar una decisión, ¿no? Entonces la decisión también se va a basar en cierto tipo de experiencia, porque la base de las probabilidades es la experiencia, ¿no? Y este tema de las probabilidades nace un tema de lo que son los juegos, ¿no? Se toma como que fuera la vida un juego también, como es la probabilidad de ganar o perder, ¿no? En otras circunstancias puede ser la probabilidad de empatar, ¿no? De tener gana-gana, o porque normalmente nuestro esquema mental es yo gano, el otro pierde, ¿no? Pero el esquema mental que nos ayuda en probabilidad, por ejemplo, si yo gano, el otro también gana, ¿no? Bueno, yo gano un poco más, pero el otro también gana. Entonces, en el tema, por ejemplo, de aplicación en la empresa, hay monopolios que desplazan una gran cantidad de empresas, ¿no? Entonces, empresas se vuelven monopólicas, destruyen a las otras empresas, entonces han perdido más y solo una empresa gana. Entonces, eso también, por ejemplo, es una complicación del mercado en el tipo de empresas cuando se habla de, por ejemplo, de probabilidades. Cuando existe un monopolio, la probabilidad de éxito de las empresas pequeñas y medianas es bien difícil, ¿no? Entonces, el ambiente ya no es tanto de incertidumbre, porque el problema es que hay agentes que pueden intervenir, por ejemplo, el Estado facilitando algunas normas para evitar el monopolio, ¿no? Entonces, si el Estado no los cumple, entonces la empresa no va a poder, la microempresa, no va a poder desarrollarse, ¿no? Entonces, son circunstancias en las que podemos ver que el tema se llama la incertidumbre, es un tema importante, ¿no? Y cuanto mejor conozcamos un fenómeno, tengamos más conocimiento y más todavía, tengamos más experiencia, porque a veces cuando uno es joven, bueno, a veces toma decisiones, a veces arbitrariamente, ¿no? Bueno, quiere, bueno, porque no pensando en la probabilidad de cometer error, en la probabilidad de fracasar, ¿no? Porque somos así los seres humanos, ¿no? Vamos ensayando. Algunos aprenden de la experiencia indirecta, porque ven, preguntan, eso es lo que hace el administrador. El administrador toma decisiones, pregunta a las personas que han tenido éxito, también los que han fracasado, para ver qué hacer, ¿no? Pero en cambio, el que quiere experimentar sabiendo que ya ha habido una experiencia indirecta, no lo hace. Entonces su probabilidad de fracaso es mayor, ¿no? Entonces, este tema del cálculo de probabilidades ayuda bastante en la toma de decisiones, porque lo importante es cómo experimentar, cómo lograr éxito, obviamente en base a la experiencia directa o en base a la experiencia indirecta, ¿no? Entonces, existen ambos aspectos, la experiencia directa e indirecta. Entonces, ¿qué me ayuda a mí a reducir la incertidumbre?
la experiencia directa y la experiencia indirecta, ¿no? Solo experimentando, porque si yo no hago nada, no me interesa, no participo, no actúo, no voy a arriesgarme, porque una de las cuestiones importantes de la formación del empresario es su aversión al riesgo, o sea, no tiene miedo al riesgo, pero obviamente no es temerario, ¿no? Sino invierte su dinero con la probabilidad de tener obviamente ganancia, ¿no? Pero saben qué invertir. Entonces la reducción del riesgo, no le tiene miedo al riesgo, pero invierte, pero tiene que manejar el tema de la incertidumbre, ¿no? Es un poco el tema en la economía, por ejemplo, dicen que para ser administrador de empresas, ¿no? Para ser o tener empresas, el empresario tiene una virtud principal que arriesga su capital, ¿no? Pero no lo arriesga simplemente así, porque sí, ¿no? Sino porque conociendo el contexto, su entorno donde va a actuar, ¿no? Y su probabilidad de éxito es mayor cuando conoce los factores de incertidumbre, las reduce, tiene más información. Entonces, hay un tema importante de aquí de la estadística, que es el que la estadística te proporciona información, te da las herramientas para obtener datos, copiar datos, y luego esos datos lo convierte obviamente en información válida para la toma de decisiones y también para reducir la incertidumbre. Entonces, la única forma de reducir la incertidumbre es teniendo información, buena información, ¿no? Entonces, una información consecuencia de la experiencia directa e indirecta. Entonces, la indirecta sería, pues, obviamente, la información de fuentes secundarias, ¿no? Y la directa sería, obviamente, cuando uno va a recoger información uno mismo, ¿no? Del campo, no tiene la experiencia. Y les comento que en los años que teníamos las clases presenciales, el que les habla salía con los alumnos íbamos de viajes de práctica, por ejemplo, a Cajamarca, nos íbamos también a Huancayo, demasiado al norte también, ¿no? Hacer encuestas sobre temas relativos a la empresa. En el caso particular, hicimos estudios sobre las microempresas artesanales, ¿no? También hay unas cuantas pequeñas empresas artesanales y sus probabilidades de exportación, ¿no? Entonces hicimos algunos trabajos con los alumnos y los alumnos directamente han conocido la realidad de los empresarios, ¿no? Haciéndoles las encuestas, conversando con ellos, grabándoles sus experiencias. Entonces ese es el trabajo que se hizo, ¿no? Pero ahora con la situación que estamos viviendo es un poco difícil. Esperemos que mejore esta situación para que, claro, podamos regresar, ¿no? Al trabajo presencial. Obviamente que de esta experiencia que estamos viviendo del trabajo también virtual va a quedar una gran lección, ¿no? En el futuro se va a hacer un trabajo presencial y virtual, probablemente sea en las clases semipresenciales, ¿no? Es muy probable que eso suceda en el futuro, ¿no? Porque em, se ha visto que podemos pasar situaciones como lo que hemos pasado ahora. Entonces, esa pandemia puede venir otra pandemia parecida, entonces ya estamos preparados de cómo se puede trabajar, ¿no? Entonces, porque esta pandemia nos ha agarrado a todo el mundo, ¿no? O sea, prácticamente, en el caso de nosotros, ha encontrado un sector salud totalmente, digamos, obsoleto, ¿no? Prácticamente colapsado. Y recién en todo este proceso de la epidemia, recién ha mejorado un poco la atención al servicio, se han preocupado por el sector salud, ¿no? Y en el sector de educación, también gran retraso, ¿no? También ha colapsado eso, ¿no? Por ejemplo, la parte de la formación de los niños, especialmente los jóvenes y adultos, hablaría de los adultos hasta los 40, 50 años, jóvenes desde los 18, 17 años para arriba, en ese rango, no han sido dos generaciones no han sido bien formadas, ¿no? Prácticamente su formación educacional en términos de cultura es pésima, ¿no? Porque hay un tipo de cultura que no permite a la gente, por ejemplo, saber respetar a la otra persona, ¿no? Mucha gente ha contagiado sin querer o queriendo, como se dice, ¿no? Eh, Han contagiado a mucha gente, y porque obviamente a algunos la enfermedad solamente les eran, no, como le llamaban esto a los no sintomáticos, ¿no? Asintomáticos eran gente que estaban con la enfermedad, pero estaban propagando los virus, pero ellos no se afectaban, ¿no? Y normalmente los niños, los jóvenes, son los que pueden resistir mucho mejor la enfermedad, ¿no? En cambio, imagínense la gente a partir de los 50 años para arriba,
es el sector que más proporción, pueden revisar ustedes las estadísticas, es la mayor proporción de gente que ha muerto, ¿no? O ha estado con prevalencia de la enfermedad. Entonces, esos fenómenos son bastante importantes porque para nosotros nos afecta, porque, por ejemplo, los profesores de la universidad no podemos regresar a la universidad porque nuestra probabilidad de volvernos a contagiar es alta, ¿no? Especialmente a los que pasamos de los 50 años. Entonces, el factor de riesgo que hay. En cambio, ustedes pueden regresar tranquilamente a la universidad, ¿no? Pero el problema son sus profesores. Entonces habría que ver qué momento se va a poder regresar, ¿no? Porque también tienen que regresar sus profesores en buenas condiciones, ¿no? Entonces hay una cuestión contradictoria porque ahora han aprobado que el profesor hasta de 80 90 años vaya a regrese a la universidad, ¿no? Entonces no sé si esos señores podrán regresar porque yo sinceramente de mi punto de vista se les arriesga demasiado, ¿no? Entonces me imagino que en esta pandemia han sufrido más pues, esas personas, ¿no? Entonces imagínense una persona de 70 75 años regresando a la universidad y los jóvenes esperando por sus posibilidades de reemplazo, porque debería haber una tasa de reemplazo, ¿no? Porque el tema de es un tema que lo van a ver ustedes más adelante, es un tema de jubilación, ¿no? Porque los profesores no quieren retirarse de la universidad porque reciben una pensión pues de 800 hasta 1000 soles, no más, ¿no? Aunque hayan trabajado 30 40 años. Por eso no se quieren ir. Entonces el problema no es que el profesor esté trabajando hasta los 90 100 años con su parlante, con su silla de ruedas, ¿no? Bueno, tendrá todos sus conocimientos, lo que quieran, pero algunos podrán hacerlo porque tienen buena fortaleza física, ¿no? Y mental. Pero no todos, la mayor parte no tiene esa. Entonces la probabilidad de regresar a la universidad, más que todo de la gente adulta, que es la que los profesores son mayores de edad, la mayor parte es casi bien difícil, ¿no? Y bueno, ahora hay una inyección de buenos profesores, nuevos profesores, ¿no? De nombrados que normalmente han estado de contratados. Eso ha sido un refuerzo, pero también la mayor parte de ellos pasan de los 50 años, ¿no? Algunos tienen, poquísimos tienen 40, 45 años. La mayor parte pasa también de los 50 años. Entonces es una dificultad. Se trata solamente de que a los alumnos quieran regresar y también muchos alumnos se han dedicado a trabajar, tienen sus actividades, les va a ser difícil, ¿no? Regresar también. Entonces hay que ver, preparar las condiciones para poder regresar y la única forma es de que se elimine la pandemia, ¿no? Entonces eso es lo importante. Y luego en la última unidad vamos a ver también las distribuciones importantes. Hay una distribución bastante importante que es la distribución binomial, que es una forma de cómo predecir el éxito y el fracaso, ¿no? Entonces hay todo un esquema de acciones que el administrador puede fracasar, puede tener éxito. Es bien raro que en su primera acción tenga éxito, ¿no? Entonces ahí se genera todo, por ejemplo, un esquema de actividades o depende en un año o en meses de la empresa, se puede ir viendo. Tuvo éxito el primer mes, éxito el segundo mes, éxito el tercer mes, pero también por ahí puede aparecer un fracaso. Es como nosotros vemos el ensayo en cualquier tipo de experiencia, porque experimentamos y no vamos a creer que vamos a tener éxito en todo siempre, ¿no? Claro, si hemos preparado bien las condiciones, podemos tener éxito, ¿no? Si conocemos bien el contexto, sabemos manejar bien, no tanto, a veces también en el aspecto intuitivo, podemos lograr cierto éxito porque conocemos la lógica de las cosas y podemos entender que hay una secuencia, entonces podemos tener éxito. Pero si no se hace uso de la matemática, la lógica y la estadística, es bien difícil que se pueda tener probabilidades de éxito, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones se puede tener éxito? Entonces, alguien que está acostumbrado, por ejemplo, a tener éxito, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, alumnos, muy buenos alumnos en clases, en el aula, no muy buenos, e incluso excelentes alumnos, con buenas notas, buena participación y obviamente destacando. Pero cuando se les ponen otras condiciones, por ejemplo, cuando íbamos a hacer encuestas, eran muy temerosos, no querían hacer encuestas, ¿no? Las justas hacían una encuesta, ¿no? No sabían interactuar con las personas, entonces eso era un problema, ¿no? Porque no podían hacer sus encuestas. ¿Qué pasa? Que a veces el alumno estudiando en algunos aspectos es bueno, pero en otros aspectos no. Y también hay alumnos que no son muy buenos en unos aspectos, pero en otros aspectos tienen
su lado positivo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de saber descubrir qué cosas pueden hacer muy bien los alumnos. Entonces, en este tipo de distribución no se puede ver ese tipo, ¿no? Y también el tema de qué es normal, qué no es normal, ¿no? Por ejemplo, ustedes como jóvenes, les parece normal, por ejemplo, a una forma de conducta, a una forma de, incluso hasta en la música, tienen su moda, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas se ven en esta última unidad. Entonces, quiere decir que en este primer curso lo que vamos a hacer es básicamente lo que está en medio en la segunda unidad, la estadística descriptiva, ¿no? Porque lo que interesa, una de las competencias que el alumno debe tener al final de este curso es que el alumno, por ejemplo, me demuestre a mí que sabe, por ejemplo, tabular sus encuestas, por ejemplo, ¿no? De esas encuestas, de esa base de datos, sabe procesar y obtiene sus tablas estadísticas y sus gráficos. Por los gráficos y las tablas estadísticas ya son información que hay que interpretar, ¿no? Pero ¿de dónde se obtuvo eso? Obviamente de una base de datos. Entonces, empezaremos con una experiencia práctica de organizar datos, por ejemplo, de 40 alumnos, sus notas, por ejemplo, o de un curso, de un examen, para ver cuál es la tendencia, ¿no? Hacer una tabla de frecuencia, en qué estrato de notas se han colocado más los alumnos, ¿no? En qué intervalo se podría decir. Entonces, ahí veremos la proporción mayor, el porcentaje de cuál es la tendencia de las notas en ese curso. Podríamos también analizar sus promedios ponderados, ¿no? También. O sea, hay un conjunto de variables que podemos trabajar. Incluso las medidas estadísticas las podemos trabajar como variables, pero eso es un poco complicado. Lo que interesa es analizar, por ejemplo, una variable nota, ¿no? Nota de un grupo de 40 alumnos, porque es variable porque representa un conjunto de datos, ¿no? De una característica de la población. Entonces, esas cosas vamos a ver en la estadística descriptiva y aquí debe el alumno saber organizar sus datos, manejar bien qué es una variable, ¿no? Incluso debe estar en capacidad de aplicar una encuesta y luego procesar esa encuesta en forma grupal y luego presentar sus estadísticas, ¿no? Eso sería lo que yo pienso que debe, o lo que se espera de acuerdo a las competencias del curso, de acuerdo al sílabo. Eso es lo que debe saber el alumno. Entonces, hay procedimientos para poder hacer que el alumno pueda captar correctamente. Y como yo no voy a hacer casi una explicación del sílabo, porque hoy día hubiese sido posible, si tuviéramos el tiempo, me hubiese alcanzado. Entonces, en el sílabo les voy a mostrar así brevemente. Vamos a usar también, obviamente, paquetes estadísticos, ¿no? Eh, Inicialmente vamos a usar el Excel básico y el intermedio. Y aquí sí quiero ser muy atingente porque los alumnos que ya han llevado algún curso de informática, porque yo soy uno de los profesores que he reclamado varias veces y esta vez lo voy a hacer también ya porque yo no entiendo por qué razones, no sé a quién se les ha ocurrido retirar los cursos de informática, ¿no? De la carrera de empresas, por ejemplo, ¿no? Porque los alumnos de empresas necesitan un gran porcentaje de software, ¿no? Por ejemplo, el Excel intermedio avanzado, el SPS, hay programas para juegos, ¿no? De negocios, una gran cantidad de programas que necesita manejar en informática, ¿no? Entonces el profesor que dicta informática debe editar esos programas para que el alumno tenga la base suficiente, ¿no? Y se puede, por ejemplo, el Word, manejarlo bien porque deja mucho que desear muchos alumnos cuando están en cuarto o quinto año, aún no saben elaborar un informe, no saben redactar, ¿no? Consecuencia de que han desaparecido los cursos de informática, ¿no? No sé a quién se le ocurrió, porque la informática pues es el tema de actualidad, ¿no? Porque la base para, por ejemplo, la robótica es la informática. Si no hay informática, el alumno no sabe por lo menos los conocimientos básicos de programación, no va a entender, pues, ¿no? Entonces, el alumno no sabe Word, no sabe Excel, no sabe ni siquiera PowerPoint. Son grandes dificultades para hacer sus presentaciones, ¿no? Entonces los cursos de informática también lo han retirado de la maestría. Es increíble, ¿no? Porque en la maestría también ya pues, se necesita un nivel más avanzado. Entonces no entiendo por qué de la carrera de administración de empresas han retirado esos cursos. De mi punto de vista, eso lo han hecho de mala fe, ¿no?
¿Por qué intenciones tendrían? Porque a veces sucede que un profesor no le cae bien a otro profesor y el profesor, porque no le cae bien, elimina su curso, ¿no? Y le eliminan su curso. Así no es. Se está pensando en los alumnos, no en el profesor. No es mi enemigo, ¿no? Y al profesor lo ven como enemigo. Así no es. Eso ha pasado y pasa en toda la universidad, ¿no? Ese tipo de personas que están a veces falsamente como profesores falsos, ¿no? Hacen eso. Entonces, eliminan lo que necesita realmente el alumno. Y para nosotros, por ejemplo, que dictamos los cursos de estadística y a veces cursos de investigación, es un problema porque el alumno, por ejemplo, para presentar usando APA, por ejemplo, ¿no? No lo hace, pero no puede, ¿no? Entonces tiene gran dificultad y le genera obviamente un malestar, ¿no? Porque no tiene la base, pues, ¿no? Entonces, la cosa para construir algo importante, por ejemplo, hacer que un alumno tenga una buena base para que se forme bien y termine también bien una buena carrera, ¿no? Se forme bien como profesional, también necesita una buena base, ¿no? Algunos me dirán, pero yo lo puedo aprender, yo puedo aprender por mi cuenta PowerPoint, puedo aprender por mi cuenta Excel, puedo aprender por mi cuenta Word, ¿no? Eso es lo que uno puede decir, pero aprenderás el básico, pues no, lo elemental, pero el avanzado no, o el intermedio, ¿no? Porque eso tiene obviamente su nivel. Bueno, entonces ese también es un aspecto importante que ustedes deben tener en cuenta que si no tienen ustedes la formación en, más que todo en el Excel, entonces por favor, tienen ustedes el software, tienen ustedes también incluso los tutores, son válidos. Buscan unos tutores que están en YouTube, vayan viendo, ¿no? Cómo se organiza, por ejemplo, una tabla de frecuencia, cómo se usan las fórmulas, ¿no? Y también incluso hay unos cursos, todo un curso completo de Excel, ¿no? En YouTube, por su cuenta también. Muy importante en la carrera del profesional es su autoaprendizaje, ¿no? Lo que el alumno está esperando que el profesor le haga todo, lo resuelva todo, ¿no? Los alumnos, si tienen esa mentalidad, profesor, pero usted no hizo en clase. Yo digo, ¿qué hace el alumno? No está esperando que el profesor haga todo, y así no es, ¿no? No se hizo en clase. Ya se le dijo, señor, Excel yo no voy a hacer. Yo voy a aplicar el Excel a, por ejemplo, a hacer digamos, una tal frecuencia, un gráfico directo, ¿no? Entonces, si el alumno dice, pero yo no llevo Excel, bueno, ese es el tema, pues, ¿no? Entonces ahora tenemos que correr. Como yo no he llevado este Excel, el profesor me está pidiendo como prerequisito que yo, es el prerequisito que le pone el profesor, no el curso, que sepa por lo menos el Excel básico, cómo ingresar sus datos, cómo aplicar pequeñas fórmulas, algunas funciones, básicamente, ¿no? Entonces, eso lo tienen que hacer por su cuenta. Bueno, también, como les digo, hay alumnos que yo he visto alumnos que han llevado esta carrera, sí, incluso mis alumnos que han sido, incluso mi delegada que tuve hace como 3 años, 4 años de Chicago, y llevaba a los alumnos a la uni a que aprendan el Excel, ¿no? Y ahí en la uni lo enseñan muy bien, ¿no? O si no, si van algunos alumnos al Senati, donde enseñan muy bien también el Excel, todas esas cosas, ¿no? Que hacen sus programas de extensión, pues, ¿no? Entonces uno tiene que buscar cómo complementar su carrera, porque eso les va a hacer, y eso es lo que le estoy diciendo, cuando vayan a un trabajo, le van a preguntar, señor, ¿usted conoce el Word? Muy bien, maneja muy bien, sabe redacción, sí. ¿Conoce usted el Excel? También, ¿no? ¿Algún programa adicional conoce? Sí, conozco este programa para elaborar gráficos, no lo sé. Y bueno, todas esas cosas son factores adicionales que debe tomar en cuenta el alumno, ¿no? Bien, jóvenes, les voy a mostrar brevemente nomás el sílabus. Perdón, voy a regresar aquí. Ya bueno, entonces voy a abrirlo. No está enlazado, ¿ya? No está enlazado. Entonces voy a salir de aquí. Solamente voy a abrir el otro archivo. Un ratito, por favor. Voy a abrir el archivo nada más. Bien, ahí pueden ver el sílabus. Está ahí. Es un sílabus que está preparado para 17 semanas. Acá está. Acá falta, que son 17. Acá falta el 7. Unos errores de semana. Bueno, está correctamente el código, me parece que sí, gestión empresarial.
La escuela es, bueno, casi todos los datos están bien, la fecha de inicio, la fecha de término del curso y el requisito, ¿no? Prerequisitos. Entonces, ahí tienen ustedes la sumida del curso. Ustedes están con el plan del año 2019. Entonces, este es la sumida del contenido del curso. La asignatura pertenece al área curricular de estudio de especialidades teórico-práctico y tiene el propósito de desarrollar habilidades en el manejo e interpretación apropiada de las diversas herramientas estadísticas, ¿no? Se desarrolla 4 unidades. Entonces, vamos a verlo mejor aquí ya de una vez en el desarrollo del curso semana por semana. Entonces, en la unidad 1 vamos a ver los fundamentos de estadística y la competencia 1 es valía la estadística y sus fundamentos teóricos y prácticos como método auxiliar del método científico. Por favor, la delegada que deje ingresar a los alumnos, por favor, ¿eh? Hay alumnos que están queriendo ingresar. Bien, parece que no está. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver en la primera semana una revisión. Eso es lo que teníamos que haber hecho la primera semana, revisión de fundamentos matemáticos para el desarrollo del curso. Pensaba como actividad tomarles una prueba de entrada. Estos son los temas, ecuaciones lineales y no lineales. Hasta tercer grado, las no lineales son las logarítmicas, exponenciales, etcétera, ¿no? Eso no tanto más que todas las ecuaciones lineales, ¿no? O hasta segundo grado está bien, hasta mínimo, ¿no? Teoría de conjuntos, pues importante en probabilidades, permutaciones, análisis factorial, combinaciones, funciones. Es importante establecer las funciones de relación entre variables. Relaciones, valor absoluto, derivadas parciales, no le voy a tomar derivadas totales. No le he puesto integrales porque en algún aspecto pues será en el siguiente curso sí que podemos ver integrales. Matrices y determinantes. Esos son los temas y usualmente se les toma más o menos 7, 8 preguntas, ¿no? Y son preguntas sencillas, no son complicadas. Por eso que si ustedes quieren obtener buena nota, preguntan a sus compañeros que han llevado el curso conmigo en los ciclos pasados, que les he tomado en prueba de entrada para que ustedes no digan que el profesor toma algo que no enseña, ¿no? Sino bueno, tomo lo que ustedes ya deben haber estudiado en los cursos previos de matemática que han llevado, ¿no? Porque la contabilidad no les proporciona esas herramientas matemáticas. Y lo que uno aprende en los primeros cursos, los cursos que están en el plan de estudios no están por gusto. Quieran ustedes o no quieran, porque a mí me ha pasado, porque una vez hubo una discusión en la universidad donde yo estudié, de por qué nos hacían llevar curso de biología, ¿no? Entonces, yo estaba haciendo la carrera de economía. Entonces me dijeron, ¿por qué tenemos que llevar los economistas biología? Entonces hay un profesor que demostró por qué razones en el plan de estudios existía el curso de biología. ¿Por qué llevamos física, ¿no? Entonces, toda una demostración. Y yo me quedé sorprendido también porque el plan de estudios pareciera que a alguien se le ocurrió poner un curso porque quiso, ¿no? Y porque, bueno, eso parece, no. Ese plan de estudios se hace con un equipo de personas que tienen alto nivel de formación para hacer el plan de estudios, ¿no? Al menos la experiencia son de la carrera y entonces saben por qué plantean esos cursos, por qué razón el profesional debe conocer esos cursos. Entonces, en el caso del curso se necesita un conocimiento de matemática, ¿no? Yo soy consciente de que la formación que tiene muchos alumnos, ¿no? Casi la mayoría, que vienen de colegios y escuelas, obviamente donde la matemática lo han pasado así, como que fuera, no le puede agarrar un miedo también, ¿no? Mucho temor. Aunque espero que en la generación de ustedes no suceda eso, ¿no? Parece que ustedes le entran a todo, ¿no? A todo lo que les enseñan, ¿no? Lo aprenden, no tienen gran habilidad porque no han tenido tantas complicaciones como nosotros hemos vivido en otros tiempos, ¿no? Un poquito el ambiente ha sido mucho más llevadero. La época que nosotros hemos estudiado era muy complicado, había problemas de terrorismo, había problemas de conflictos de todo tipo, ¿no? Entonces era difícil, por ejemplo, a veces suspendía las clases, había huelgas, toma el local y todo un problema, ¿no? Ahora es un poco más tranquilo. Entonces, los alumnos que han pasado, ustedes que han estudiado primaria, secundaria, probablemente no han pasado muchos problemas. Entonces, yo me imagino que están mucho mejor preparados para poder manejar estos temas. Entonces,
clase de siguiente sería correspondiente a la semana 2, antecedentes y orígenes de la estadística, y la semana 3, fundamentos de estadística. En vista que verán ustedes, aquí yo realmente a veces me doy el tiempo de exponer un poco con mayor amplitud lo que no lo puedo hacer en mis diapositivas, ¿no? O sea, tampoco no se puede colocar todo. Entonces, cada profesor que prepara sus diapositivas, prepara sus presentaciones, lo que conoce lo expone, ¿no? Y cada uno tiene sus propias limitaciones y alcances, ¿no? Entonces, uno puede alcanzar un grado de abstracción mayor de acuerdo a sus conocimientos, ¿no? Puede ampliar más. Y también puede ser más limitado, ¿no? O sea, eso depende también de la formación y la experiencia que tiene cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí para superar las 2 semanas, entonces vamos a tener que ser un poquito más sintéticos, ya no tener que hablar mucho, profundizar demasiado, ser muy puntual, porque la estadística también es que ser un poco más aproximado, tratar de cometer menos error, más aproximado a lo que se puede medir, cuantificar y cualificar, ¿no? Porque una cuestión importante para como método procedimental para hacer este uso de la estadística va a manejar variables cualitativas y cuantitativas y eso va a generar lo que le llaman ahorita actualmente el análisis, el método cuantitativo en general, ¿no? Como método cuantitativo o método cualitativo para aplicarlo en los estudios, ¿no? Entonces todo se ha derivado toda una disciplina ahí en el campo de la investigación. Incluso hay un autor muy conocido, un tal Sampieri Fernández, que ha hecho un libro, pero solo de plantear el tema del análisis cuantitativo, ¿no? Nada más. Y tiene otro libro sobre análisis cualitativo, ¿no? O sea que prácticamente el análisis cualitativo y cuantitativo también tiene su trasfondo, obviamente, pero que tiene muchas aristas porque tiene que ver con teoría económica, tiene que ver con antecedentes sobre el tema, tiene que ver con estadística, tiene que ver con modelos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay todo un trabajo bastante complicado que por el momento no vamos a ingresar, ¿no? Ya ustedes ingresarán eso para el momento que tengan que hacer la tesis, ¿no? ¿Qué necesito yo realmente para hacer una tesis, ¿no? Porque ese va a ser el reto que van a tener ustedes cuando terminen la carrera, hacer la tesis, ¿no? Entonces, como uno sabe que va a enfrentar esa situación, hay que prepararse para eso, ¿no? Porque un administrador tiene que prever. El administrador tiene que estar preparado, prever para lo que va a acontecer. En mi mente ya debe estar que voy a tener que hacer la tesis. Entonces, como voy a tener que hacer la tesis, entonces yo tengo que prepararme qué necesito para hacer la tesis, ¿no? Y son dos tesis, ¿no? Porque una tesina y una tesis, ¿no? Ahora, si voy a estudiar maestría, también me va a pedir tesis. Si voy a estudiar un doctorado, también me va a pedir tesis, ¿no? Entonces, tengo que preparar. Bien, entonces, en esta primera unidad vamos a ver un poco más la parte conceptual de la importancia que tiene la estadística, sus conceptos y básicamente la importancia que tiene en la investigación y en la ciencia en general. Hay un trabajo encargado que se le va a dejar a ustedes a unos ejercicios básicamente sobre el tema de variable, ¿no? Y sobre algunas fórmulas que vamos a usar para calcular el tamaño de la población, etcétera. Bien, entonces la segunda unidad bueno, hay una referencia también a este libro de Anderson, lo utilizo casi en la mayor parte de los ejercicios, y el libro de Moya, que es el probabilidad, inferencia estadística. En realidad en Moya debía haber colocado aquí el libro de estadística descriptiva, que es el primer curso, primer libro, ¿no? Entonces con ese libro se puede ingresar a conocer la parte de la estadística descriptiva, que es este tema de la segunda unidad, ¿no? Entonces, en esta parte de la estadística descriptiva vamos a ver la estadística para clasificar las variables, para ver las técnicas de recolección, tabulación, para hacer las tablas estadísticas, para hacer los gráficos, etcétera, ¿no? Y también vamos a ver las medidas estadísticas que ustedes seguro lo inmediato se nos viene a la cabeza, ¿no? En la estadística, de hecho, estamos pensando en la media, la mediana, la moda, el desvío estándar, etcétera, etcétera, ¿no? Esas medidas justamente las veremos en esta unidad, ¿no? Cómo obtenerlos, ¿no? ¿Qué datos necesitamos? ¿Cuántos datos necesitamos para que sea válido, etcétera? Interpretar, que es lo más interesante en la estadística. Bueno, bien, tenemos eso en la segunda unidad. La tercera unidad, cálculo de probabilidades.
Disculpa un ratito, ya voy a. Bien, continuando entonces este tema, sería el tema de cálculo de probabilidades, ¿no? Vamos a ver los tipos de probabilidades. Hay una parte que nos han obligado a prácticamente a incorporarlo, pero yo considero también que es necesario ver en qué en qué relación tiene el curso con el desarrollo social, ¿no? Y el desarrollo social eh, es hablar de temas de responsabilidad social, por ejemplo, de temas de medio ambiente, temas con los seres humanos, ¿no? Y acá lo hemos colocado, por ejemplo, en la semana 11, la aplicación de probabilidades en los desastres y fenómenos naturales, terremotos, accidentes, muertes, siniestros, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, las probabilidades nos permiten, eh, por ejemplo, saber cuándo va a suceder un terremoto. Eso es lo más difícil prever, ¿no? O sea, alguien me dirá, pero profesor, tiene el método, ¿cómo prever que va a suceder un terremoto, va a suceder una tragedia, qué sé yo? Bueno, hay temas que sí se pueden predecir con probabilidad, pero por ejemplo un terremoto es bien difícil. Pero nosotros sabemos que sí puede suceder terremoto acá en el Perú, ¿no? ¿De qué intensidad? No lo sé. Bueno, pero sí puede suceder terremoto. Por ejemplo, en el año 70 hubo un terremoto fuerte, pero eso fue en la plataforma, ¿no? Dentro del mar, dentro del Pacífico. Y ese fue por choque de las dos capas tectónicas que están dentro de la plataforma. Han chocado y eso ha generado obviamente la liberación de energía ha incidido más en la zona de Huaraz, ¿no? Ahí en Ancash. Entonces ha generado prácticamente desapareciendo a una población completa casi de lo que era Yungay, ¿no? Entonces es una experiencia. La probabilidad que suceda un fenómeno similar es probable, ¿no? Pero ¿dónde sería probable más? Bueno, por ejemplo, podría replicarse ese tipo de fenómeno, pero hay zonas acá en el Perú donde usualmente son volcánicas, son zonas donde hay mayor probabilidad que suceda este fenómeno. Entonces, por ejemplo, ahorita si hablamos de otro tema, el tema del riesgo país, ¿no? Por ejemplo, estamos ahorita en una zona en Lima donde prácticamente la probabilidad de que te suceda un robo, te suceda hasta te podrían quitar la vida, ha crecido, ¿no? Ha crecido la tasa de delincuencia, ha crecido, ¿no? Obviamente también la tasa de delincuencia juvenil, que es bastante alta, por ejemplo, que se ha hecho un estudio de un investigador que de la universidad, creo que me acuerdo, creo que fue de la Universidad Garcilaso, que es un policía que ha hecho un trabajo de investigación sobre seguridad ciudadana, ha encontrado que casi los pobladores en una encuesta de 200 pobladores de la zona de San Juan de Lurigancho, que ellos consideran casi que el mayor fenómeno más complicado es que la delincuencia juvenil, ¿no? O sea, casi el 80% de los que viven en la zona, los que han sido encuestados, son ciudadanos obviamente, no mayores, y han contestado de que el fenómeno de delincuencia juvenil es muy alto. Estamos hablando de jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, no? Porque hay problemas de que a veces no se han hecho los estudios, las causas de la delincuencia juvenil, ¿no? Entonces, porque no creo que todos tengan la tendencia de ser delincuentes, ¿no? Pues sino que las condiciones en las que llegan o en la que están, los obligan a veces sin justificarlo, ¿no? Pero obviamente que son situaciones en las que, por ejemplo, en el caso de los venezolanos que han llegado al Perú, llegan sin nada, con expectativas, y el Estado no les ha preparado por las condiciones para recepcionarlos aquí, ¿no? No tienen, han llegado prácticamente, a veces están en la calle tirados, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? No tienen condiciones ni aquí ni allá. Entonces se dedican a la delincuencia, ¿no? Entonces, no es justificarlo tampoco, sino que también ha habido
la primera ola que vinieron de venezolanos eran gente un poquito más sana, un poquito más, digamos, de otra condición, ¿no? Pero lo que han venido al último ya, sí, ha venido junto con la pandemia, ¿no? A complicarnos la situación. Entonces, eso ha complicado también el crecimiento. Y fíjense que la zona que más ha recepcionado a estos señores ha sido la zona de San Juan del Lurigancho, ¿no? Y fíjense que, vamos a ver ahora, de acuerdo a Goffrey Achenwald, vamos a ver que es el padre de la estadística. Él es un economista, fue un economista alemán. Dijo que solo el crecimiento de un pequeño porcentaje de la población trae un nivel equivalente de problemas para el Estado, ¿no? Y para la misma población. Entonces, entender que el fenómeno, primer fenómeno que se estudia, por ejemplo, en los fenómenos sociales, el fenómeno del crecimiento poblacional, es un fenómeno bastante complicado y nosotros ya tenemos un tiempo bastante grande desde los años 50 que empezó la migración de la sierra, de la selva hacia Lima, ¿no? Incluso de las provincias en general, ¿no? Entonces también del norte, ¿no? Del sur. La gente provinciana ha migrado a Lima, ¿no? Nosotros hemos vivido ya un fenómeno parecido, pero la gente que emigraba no, también generó cierto tipo de complicaciones, pero no era tanto como lo que ha aparecido. Bueno, pues, por ejemplo, el sicariato, no veíamos tanta matanzas, todas esas cosas, ¿no? O sea, que no es propio de nuestra cultura. Entonces hay un choque y hay un rechazo contra los venezolanos. Se lo han ganado pues, a punta de sus acciones, ¿no? Entonces ese es un problema también, ¿no? Entonces el Estado no resuelve ese problema, entonces está creando un ambiente de incertidumbre más complicado, ¿no? Entonces uno ya tiene temor a salir a la calle, tanto por la pandemia, por la presencia de estos señores, ¿no? Es complicadísimo, ¿no? Especialmente los delincuentes, no estoy hablando de delincuentes, no estoy hablando de la gente decente, ¿no? Entonces, esos temas también son temas que hay que tocar porque cuando uno va a salir a la calle tiene que saber que va a correr riesgo, ¿no? Y el riesgo es cada vez mayor. Entonces, sí, lógico que una persona como yo le explicaba a los alumnos que llevaron los cursos, cuando, por ejemplo, la zona bastante crítica en el centro de Lima era, por ejemplo, la Plaza 2 de Mayo, ¿no? Ahí era muy probable que había ladrones, ¿no? Y los jóvenes estudiantes que salían de la universidad iban tranquilos, felices, preocupados, y ahí les robaban, ¿no? Y hay una alumnita que tuve también, una chica muy estudiosa, todo, ¿no? Bien tranquila y educadita. También la asaltaron y hasta le golpearon, ¿no? Por defender su carterita. Entonces, fíjense, esas cosas ahora se ha incrementado, se ha potenciado, ¿no? Entonces, andar por 2 de mayo hay que andar con mucho cuidado, ¿no? También veo pues ahí que algunos alumnos están con su celular en la mano, las alumnas también, están caminando, ¿no? Y estoy un poco invitándolos. ¿Y saben por qué roban el celular? Por dos razones. Roban celulares porque es su mayor tendencia, ¿no? Básicamente porque necesitan comunicarse con su gente. Y segundo, porque un celular cuesta 500 para arriba, ¿no? 1000 soles, 1000 soles lo venden por ahí, tienen plata para vivir siquiera un mes o una semana, o no sé, pero ese es un problema. Entonces, ¿cómo resuelve el gobierno este problema? ¿Cómo? Porque es un problema ya no solamente del gobierno, sino de toda la población. Entonces, ¿cómo resolver esto, no? Entonces, ahí ni los ministros ni el Congreso no pueden resolver. Se ha creado una situación río revuelto, ganancia y pescadores. Es una situación complicada. Y la sostenibilidad de la probabilidad de que el país siga siendo un país con menos riesgo, país más elegible, es bien difícil, ¿no? Y más probable que pueda suceder que la gente empiece a salir del Perú también, ¿no? Porque ya es un poco complicada la situación en el Perú, ¿no? Entonces hay muchos temas que tienen que ver con el tema de responsabilidad social y hay que saberlos abordar. En este caso, por ejemplo, vamos a abordar en términos de probabilidad, ¿no? Entonces, ese tema también es un tema que hemos incorporado a pedido de la universidad, ¿no? En esta semana. Y luego, por último, tenemos las distribuciones, la distribución binomial y una distribución importante que es la distribución normal, ¿no? Pues ahí tienen los libros. La metodología que va a usar el profesor son las estrategias que nosotros centramos en el aprendizaje, ¿no? Pues vamos a usar el programa estadístico, el Excel intermedio. Y verán ustedes que eso es lo primero que se ha colocado. Los alumnos se les entregará ejercicios resueltos para que los vean, cómo se resuelve.
y también ejercicios encargados en cada unidad desarrollada. También se hará lo posible para aplicar una encuesta grupal, para que luego tengan ustedes datos que puedan trabajar y obviamente esa tarea va a ser un trabajo calificado. Se hará uso de la calculadora científica. A ver, bueno, esto era cuando normalmente era presencial. Bueno, para el alumno que no maneja pues el Excel, puede usar la calculadora científica, ¿no? Pero no por si acaso esas calculadoras para sumar, restar y dividir, multiplicar, no. Calculadora científica que permita, por ejemplo, hallar la media aritmética, hallar el desvío estándar, ¿no? A las medidas, algunas medidas estadísticas, ¿no? Entonces me dirán, profesor, pero calculadora ahora, ¿cómo demostramos que sabemos usar la calculadora? No le estoy pidiendo que me demuestren el uso de la calculadora, sino hay una calculadora que está dentro del Windows, está en aplicaciones, entonces pueden entrar ustedes ahí a ver esa calculadora, ¿no? Tiene las dos versiones, la versión simple, la que hace operaciones de suma y resta, multiplicación, división, y la que sí la calculadora científica que hace operaciones un poquito más complicadas, ¿no? Entonces en Windows hay una calculadora. Bueno, eso también antes de usar en la estadística era muy usual la calculadora porque no existía el programa el Excel. Bueno, el Excel ha ido evolucionando desde el CoPro, ¿no? Era una versión antigua de lo que era antes el Excel. Entonces evolucionó hasta el Excel, que ahora que estamos creo que con el Windows 11, 12, creo, ¿no? Ya el Excel ya está bastante avanzado. Y los grupos tendrán que desarrollar sus temas y también tienen que exponer por sorteo, ¿no? ¿Qué grupos, por ejemplo, resuelve la pregunta uno 2 3? ¿Qué grupo la pregunta 3 4 y así, ¿no? Te va a preguntas suficientes como para el grupo. Hay también un encargo para la delegada, antes de continuar. Bueno, para la señorita que está apoyándome ahora, creo que es la delegada, ¿no? Bueno, lo que quiero es que ustedes formen grupos hasta de máximo de, son algo de 36 alumnos. Entonces, formen máximo 5 o 6 grupos, no más, para que hagan su trabajo. Porque hacer las exposiciones es un problema, ¿no? Ya para exagerar serían 6, pero sí, 6 grupos de 6, 36 más o menos. Ya habrán 2 o 3 grupos con 7, ya nada más. Si es que los incorporan a los alumnos de la EXCUDED, ¿no? Entonces, esa tarea, por favor, para la próxima sesión, ¿no? Porque acuérdense que este día, próximo jueves que teníamos clases, no va a haber clases. Pensaba tomarles ese día la prueba de entrada, entonces tienen ustedes tiempo para repasar, para que el próximo martes como hoy les tome su prueba de entrada y continuamos con las sesiones. Y también, por favor, a la señorita delegada que para recuperar por lo menos una de las sesiones que hemos perdido, de las 3 horas mínimo, recuperar en una fecha, coordine con sus compañeros para hacer una recuperación de la sesión que se ha dejado de hacer para poder avanzar en el curso, ¿no? Entonces me avisan qué día pueden. Yo, de mi parte, puedo los días sábados en la mañana. Podría darme mi tiempo. O podría darme tiempo en la tarde, a partir de las 6 más o menos, ¿no? O las 5 puede ser, más temprano. Entonces me dicen para recuperar. Hacemos una recuperación la próxima semana. Después de acá un par de semanas hacemos otra recuperación y así nos nivelamos, ¿no? Porque no podemos perder las clases para no podemos rezagar, ¿no? Y terminemos a tiempo, ¿no? Y también no se estén ustedes complicando obviamente, a veces yo tengo que hacer las clases y voy a tener que omitir, por ejemplo, resolución de ejercicios, ejemplos, etcétera, ¿no? Entonces yo no quiero hacer eso. Entonces quiero que ustedes también puedan tener mi asesoramiento para explicarles los ejercicios, cómo se resuelven, qué hacer en los ejercicios, por lo menos ayudarles a plantear, ¿no? Entonces, a veces, si perdemos el tiempo, no recuperamos el tiempo que hemos perdido, porque se puede recuperar, si estamos de acuerdo, podemos recuperar. Por lo menos yo estoy con esa intención y espero que ustedes también, ¿no? Entonces me dicen, profesor, la próxima semana recuperamos tal hora, hacemos 2 horas y media, está bien, o mínimo 2 horas, recuperamos, pero horas efectivas. Y entonces, porque las horas académicas son 50 minutos. Entonces, para poder lograr, obviamente, avanzar, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, continuando con las estrategias, obviamente el profesor va a hacer las exposiciones de clases
Las videoconferencias deben quedar grabadas para que los alumnos que no han podido asistir puedan revisarlo, ¿no? O sea, la ventaja de las videoconferencias es que las sesiones quedan grabadas. Si el alumno no ha podido asistir o no ha entendido la sesión o ha tenido dificultades, por ejemplo, con el equipo, qué sé yo, o con su audio, ¿no? Entonces puede revisar nuevamente la sesión. El día de hoy, como verán ustedes, es una sesión netamente para hacer una introducción, que es lo que vamos a hacer. Y esta presentación del sílabo es para decirles que el sílabo es un plan de trabajo, ¿no? No está cronogramado, le falta su cronograma, pero está cronogramado para 17 semanas. Entonces van a ver ustedes que ahí se van a realizar, acá está colocado todo lo que se va a hacer, los videos, pruebas virtuales, examen parcial final, hay una prueba de entrada también que no le he puesto, prácticas dirigidas y calificadas, ejercicios resueltos, tareas, ejercicios cargados y obviamente vamos a trabajar con el Excel, ¿no? Y también se evalúa el comportamiento del alumno en las sesiones. Por favor, uno de los valores importantes para que se pueda realizar bien las clases es el respeto, ¿no? Número uno, respeto del profesor a los alumnos y los alumnos también al profesor, ¿no? Y entre alumnos también, ¿no? Porque obviamente nosotros estamos entendiendo que a veces solamente pensamos como alumno, ¿no? Entonces nos respetamos como alumno, pero el alumno debe entender de que también hay un ámbito donde tenemos amigos en otro lugar, ¿no? Son amigos de nuestro barrio, qué sé yo. Tienen otra forma de actuar, otra forma de entender las cosas, otro contexto. No es el mismo el contexto en la universidad, esas mismas actitudes, ¿no? De barrio no se puede traer a la universidad. Entonces el trato para sus compañeros al nivel de alumnos es importante, con el profesor también. Entonces, uno debe saber en qué mundo se está moviendo, en qué ámbito. Si está en la universidad, si está con los amigos, si está con sus profesores en una reunión, si está también depende con las autoridades, ¿no? También de la universidad, de la facultad, ¿no? Está en una conferencia. Todas esas cosas son parte de su formación. Y uno tiene que saberse ubicar correctamente. Entonces, para evitarse problemas, los alumnos no nos hagan problemas. Yo soy un profesor que soy comprensivo en cierto sentido, hasta cierto límite también, pero exijo un poquito que los alumnos sepan comportarse bien en las clases, ¿no? Si tienen problemas con llegar tarde, tienen faltas, para eso tienen el delegado o delegada para que le comuniquen. Y yo, por ejemplo, en la tabulación de las asistencias, puedo colocar falta justificada, por ejemplo, no hay problema. Entonces se le considera como que ha faltado y ha justificado, ¿no? Porque es lo correcto, ¿no? Porque imagínense, te están trabajando si nosotros no hiciéramos este control, el alumno dirá porque controla la asistencia, parece escuelita, ¿no? O cole, no es así. Esa es una pauta que está en el trabajo. Tú en el trabajo llegas tarde, no marcas tu tarjeta, no te haces presente, abandonas a la hora que quieres, pues obviamente te van a descontar y te van a decir, señor, ¿sabe qué? Reciba su último pago, pase por ventanilla y tome sus vacaciones, ¿no? El tiempo que quiera. Listo, ¿no? Así es. Entonces nosotros también lo estamos formando para eso. Entonces hay una parte formativa también que es importante que no podemos descuidar. O sea, no es solamente instrucción, ¿no? Porque a veces solamente estamos preocupados por los aspectos, a veces no conocemos que los alumnos tienen complicaciones, tienen problemas familiares, tienen problemas de salud, tienen problemas económicos, tienen infinidad de problemas, ¿no? A veces se han peleado con la enamorada y vienen a desquitarse con sus compañeros, con sus alumnos, o al revés, los enamorados con los enamorados se pelean, cosas que trascienden a veces innecesariamente a este nivel. Ubíquense, por favor, en sus cursos, o en mi caso, en mi curso, aquí vengan predispuestos a escuchar su clase, vengan, por lo menos los días como hoy, tomen bien su desayuno, temprano, levántense temprano, repasen. Clase escuchada, clase aprendida, ¿no? Y eso me facilita el trabajo también en otros cursos. Esa es mi recomendación, ¿no? Porque eso es la parte actitudinal es importante para mí, porque eso es una exigencia. Nosotros también nos han enseñado, a veces tenemos mala actitud. Nadie es perfecto, por supuesto, pero somos perfectibles. Entonces podemos mejorar y hay que saber también entender que ubicarse en qué contexto están ustedes, están en una universidad, ¿no? Entonces ya es innecesario continuar con eso. Entonces la evaluación también ustedes ya saben es similar. Los alumnos que no cumplen con el 30% de inasistencias o tienen 30% de inasistencia, acá lo dice este artículo 36 del Estatuto de la Universidad. Entonces el alumno está impedido de calificar. El profesor, si
a pesar de que ha asistido a prácticas, solamente va a los exámenes, profesor, yo he aprobado el examen, he aprobado la práctica y no ha asistido, tiene 30, 40% de inasistencias, pues no tiene derecho. Tiene posibilidad de justificar a tiempo sus faltas con tiempo. En mi caso, tienen hasta 72 horas para justificar, primero con la delegada y la delegada me va a informar, porque el delegado me va a ayudar a tabular las asistencias. Entonces, si el alumno ha justificado, ¿no? Ahí también hay que ser sincero, no puedo asistir por razones, múltiples razones. Ustedes son jóvenes, ya están casi como adultos, ¿no? Ya su situación no es igual que un niño, porque tiene todas las facilidades, el trato, la consideración. A veces en casa, yo también soy joven, ya está joven, ponte a trabajar, pero no ponte a hacer algo. A veces tenemos situaciones, y uno mismo se da cuenta, ¿no? Que ya está joven, tiene otras necesidades, ¿no? Tiene es otra característica diferente, o características diferentes que los niños, pero los jóvenes o adolescentes. Ya estamos en otra época. Entonces ya las cosas son diferentes. Entonces, tienen ustedes las formas de justificar sus faltas, pero obviamente no van a faltar 8 o 10 sesiones y después recién empieza a justificar eso si no está bien. Tienen que justificar en el tiempo prudente, en 72 horas, ¿no? Y también les informo que los alumnos, por ejemplo, no dan el examen parcial, pueden justificar por qué no han dado y se les puede tomar como examen sustitutorio, pero no inmediatamente, sino como examen sustitutorio al final. Porque ha habido el caso de alumnos que no han podido dar el examen parcial porque se enfermaron, tuvieron un problema, ¿no? Y se les ha podido tomar el examen parcial como sustitutorio. Lo mismo puede ser el examen final, ¿no? Pero las prácticas calificadas de trabajo académico no hay sustitutorio para nada. Eso sí tienen que entregarlo en el tiempo que se les ha asignado, ¿no? Si ven el trabajo es complicado y necesitan ampliar un poquito, es a través de la delegada o el delegado, ¿no? Me tienen que decir, profesor, sabe que no nos ha alcanzado tiempo, la verdad que el trabajo es un poquito complicado, no les hemos entendido y queremos que nos amplíe un día o 2 días máximo, ¿no? No más, ¿no? O sea, de la fecha a veces se puede ampliar 1 o 2 días más, no más, porque es igual, en el trabajo les piden a ustedes que hagan un trabajo, si no lo hacen en el tiempo que les piden, pues no les van a pagar, les van a descontar, ¿no? O sea, el alumno piensa que el profesor le está exigiendo porque se exige, no es así, simplemente es parte de su cuestión formativa, eso ya se los dije. Bueno, el porcentaje es 30%, el examen parcial, el examen final 30% y las prácticas calificadas más los trabajos académicos saldrá un promedio aritmético. Eso se multiplicará por 0.4, saldrá otra nota. Un peso es un promedio ponderado. Entonces la nota final ponderada será multiplicar el examen parcial por 0.3, el examen final por 0.3, más el promedio del prácticas y tareas por 0.4, sumando debe salir el promedio general. Por si acaso es un promedio ponderado, ¿no? Porque se está ponderando la nota con el peso que tiene cada evaluación, ¿no? Pues se llama promedio ponderado. Pues si fuera promedio aritmético, tendríamos que sumarnos la nota del examen parcial, más la nota del examen final, más el promedio de tareas y prácticas, entre 3 y saldría la nota. Ese no es el promedio. Observen ustedes aquí, tiene más peso las prácticas calificadas, porque son trabajos que hay que hacer, hay que exponer, resolver ejercicios, ¿no? Y trabajos académicos. Bueno, para terminar, tienen ustedes la bibliografía. No sé que el Anderson está en primer lugar. El otro libro que vamos a usar frecuentemente también va a ser el libro de Hitoshi Kume. Hay un trabajo bastante importante en la parte de aplicaciones estadísticas a la empresa. Kazmir, yo recomiendo este libro de Kazmir también porque es aplicado a la administración del año 2016. Entonces este libro es muy bueno porque tiene la parte básica para entender bien los conceptos, tiene la parte de práctica de ejercicio y también la parte aplicativa, es interesante, ¿no? Entonces, estos dos libros, Anderson y Kazmir, sería bueno que de repente están en la plataforma, pueden descargar. Me parece que sí, este Kazmir está en la plataforma, que digo, en la internet lo pueden descargar. Si yo les consigo un libro que lo tenga virtual, también se los voy a enviar, ¿eh? El libro 9 también es en Moya, Estadística Escritiva. Este autor es el profesor de la UNI. eh, ha escrito este libro, el libro de Estadística Escritiva, ¿no? Y de ahí yo a veces saco mis modelos, saco mis ejercicios, ¿no? Y también escribe otro libro, son dos libros, Probabilidad de Inferencia Estadística
Este libro, para la primera parte del primer capítulo y el segundo, tienen este libro está escrito. Para la capítulo 2 y perdón, para capítulo 3 y 4 es el segundo libro, ¿ya? Esos dos libros del mismo autor. Pero también, obviamente, esos temas están en los libros de Anderson y el libro de Kashmir, ¿no? Esas son las bibliografías que más yo utilizo, ¿no? Pueden revisar, de repente van a encontrar ejercicios similares, ¿no? Pero claro, no está en la forma de Excel, ¿no? Porque yo lo llevo a la parte de Excel como la parte ya para procesarlo con este procesador más rápido que es el Excel. Tienen ahí unas direcciones electrónicas y está la firma de que les habla. Y también falta la firma de la doctora, todavía no me ha devuelto mis sílabos, ¿no? Todavía ya se le hemos enviado, tiene que devolverme una firma porque ustedes tienen que guardar todos sus sílabos de toda su carrera, porque al final les van a pedir para que puedan obtener sus títulos o quieran de repente seguir una carrera en otro país, así, les piden los sílabos. Así que tengan sus sílabos con la firma del profesor y la firma de la autoridad competente, que en este caso es la doctora Gudelia Vigo, directora del departamento académico, ¿no? Bueno, entonces con esto terminamos el día de hoy. No es mucho lo que he hecho realmente. Más bien ya quedamos para que ustedes puedan recuperar obviamente la sesión, ¿no? Porque lo que viene ya es un poquito ver rápidamente los conceptos, fundamentos de estadística, no el origen como palabra, ¿no? La estadística, de dónde surge. Después ver los antecedentes en la historia, ¿no? Y también empezamos con los conceptos de estadística. Bueno, entonces esto lo veremos con calma el próximo martes, ¿no? Eh, Más bien ya tienen ustedes el material, adelante se vayan revisando, ¿no? Porque por lo menos para la sesión de hoy pensaba terminar hasta aquí, por lo menos, ¿no? Normalmente en la primera sesión llego hasta aquí, hasta esta parte, ¿no? Entonces acá hay que ver, por ejemplo, esta última diapositiva que es bien interesante para terminar. Y esta es un poco la idea de la estadística, pero lo dice un poco anecdóticamente Sherlock Holmes, ¿no? Dice, si bien el individuo es un enigma insoluble, cuando se suma a otros se convierte en una certeza matemática. Nunca se puede predecir lo que hará un hombre, uno solo, pero siempre se puede pronosticar con precisión las acciones de un número medio de hombres. Los individuos varían, pero los porcentajes y los promedios permanecen constantes. Eso es lo que le dice Sherlock Holmes en su diálogo con Watson, ¿no? Era un investigador francés, Sherlock Holmes. Él hacía investigaciones, pero decía que a un individuo es bien difícil predecir lo que va a hacer. O sea, es más fácil predecir lo que va a hacer un grupo un poco homogéneo. Por ejemplo, es fácil saber qué van a hacer los jóvenes después de terminar su clase a la 1 de la tarde, por ejemplo, a dónde se van, ¿no? De hecho, se van a ir a almorzar, ¿no? Otros se van a ir a otro lugar. También se puede predecir, porque se sabe la conducta de grupo, es un grupo. Y un grupo más grande es mucho mejor, es más predecible. O sea, los grupos pequeños tampoco no son tan predecibles. Los grupos grandes sí se puede predecir su comportamiento. Y ese es el mensaje de la estadística en general, ¿no? Que la estadística no trabaja con personas, individuos, uno solo. Si queremos hacer estudios de individuos, de personas, ¿no? De poblaciones, de seres humanos, trabajamos con grupos, ¿no? Por ejemplo, poblaciones homogéneas, pero también podemos trabajar con poblaciones heterogéneas, ¿no? En la homogénea, por ejemplo, solo jóvenes, algunas características. En poblaciones heterogéneas, por ejemplo, también podemos estudiar temas transversales que conciernen a niños, jóvenes, adultos, ancianos. Entonces, hay temas que son transversales, quiere decir que lo viven los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Por ejemplo, el tema de delincuencia, todo lo vivimos, ¿no? Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todo lo viven. El problema del efecto de la economía, también todo lo viven. Hay temas que son transversales. Como hay temas, por ejemplo, que solo son de importancia para los jóvenes, de importancia para los adultos, de importancia para los niños, ¿no? Entonces ahí dependerá de qué es lo que están estudiando, pero son grupos representativos, no el individuo, no un solo niño, no un solo joven, no un solo anciano, sino lo que interesa en la estadística es el comportamiento, la tendencia del grupo, ¿no? ¿Qué tipo de características, de las características, por ejemplo, que algo simple? Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, yo voy a revisar la
cantidad de alumnos que se han inscrito. Entonces yo quiero saber algo importante, una variable nada más. El género, por ejemplo, si hay más hombres o hay más mujeres. Esa es una variable cualitativa. Pero me imagino que son homogéneos en cuanto a edad. En cuanto a edad, casi todos deben tener bueno, una edad entre 17 y 18 años, 17 a 20 más o menos años, no tienen más. Pero sí van a tener alumnos de más edad, que son los de la QD, sí que están en el grupo, ¿no? Ellos no responden a la normalidad porque ellos son de mayor edad, ¿no? Son mayores. Son del año 2017, creo, ¿no? Ya mi 17, 18, 19, 20, 21, 22 son 6 años, ¿no? Y recién están llevando este curso. De repente lo están llevando porque están debiendo el curso, ¿no? No lo sé. Bueno, entonces eso, por ejemplo, puede hablarse un poco de homogeneidad de poblaciones, heterogeneidad, etcétera. Y eso lo veremos en la próxima. Bien, jóvenes, muchas gracias. Disculpen más bien la disculpa del caso por la demora. No ha sido mi intención demorar. Ya esperaremos que en las próximas sesiones ya no tenga dificultades como la de hoy. Suele pasar, así que no se molesten, tengan paciencia. Yo sé también, entiendo que ustedes pueden tener problemas de la máquina, no pueden ingresar. También comuniquen, porque sé que hay alumnos, yo los puedo ver, algunos alumnos están interactuando con su celular, ¿no? Entonces a veces no pueden escuchar bien las clases. Bien, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Adelante. David Santiago Medrano, sí, adelante. Está Bueno, levantando la mano. buen día. Sí, adelante. Una consulta, profesor. Yo soy uno de los integrantes de lo que era la ex CUDEP. Ya, Escuché que iba a tomar una prueba de entrada, ¿verdad? sí. ¿Y cuáles serían los temas? Ahí está en el sílabo, joven. La primera semana, ahí está, revísenla, No, no, pero el tema, los temas que va a tocar en la entrada, la prueba de entrada. ¿Está también ahí? No me he percatado. no estaba atento seguro. Acá está, dice, prueba de entrada, acá está. ¿Lo ves? Ah, ok, ya lo vi. Ya, Ecuaciones gracias. lineales, ya, acá Está está. bien. Todos estos temas son, ya, listo. Ok, gracias, bro. Bien, jóvenes, no hay problema. Otras preguntas, por favor, jóvenes. Bien, si no hay preguntas, ahí terminamos. Muchas gracias. Sí, Ah, profesor, no, buenos días, disculpe. sí, la señorita Alcócer, adelante. Sí, profesor, para confirmar nada más que sí le voy a apoyar como